Buenos días, hermanos, el Señor le bendiga. Bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Amén. Una bendición de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, merci Père pour ce moment que tu nous permets d'être ensemble, gracias por estos momentos que nos permitís de estar juntos de partager ta parole. y compartir tu palabra. Nous te prions, Père Céleste, de bénir à chacun de nos frères. Te pedimos de bendecir a cada uno de nuestros hermanos. Et nous te prions, Père Céleste, Y te pedimos, Padre Celestial, de nous guider par ton Esprit Saint de guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Leamos Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amen. Jésus parle à ses disciples. Jesús habla a sus discípulos Il leur dit y les dice, que vos cœurs ne se troublent point. que el corazón de ellos no se turbe. Il leur dit Y les dice qu'il va leur préparer une demeure, que les va a preparar una morada, c'est-à-dire une place, o sea, un lugar dans la maison du Père. en la casa del Padre. Mais Thomas, qui a entendu Pero Tomás, que escuchó ce que Jésus venait d'expliquer, lo que Jesús acababa de decir,
il dit à Jésus, le dice a Jesús, nous ne savons où tu vas. no sabemos a dónde vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? ¿Cómo podemos saber el camino? Jésus même les avait rassurés Jesús quería que estén seguros, en expliquant le lieu où il allait explicándole el lugar donde iba et la place qu'il voulait leur préparer. y el sitio en donde les iba a preparar un lugar. Jésus dit, Jesús le dice, je suis le chemin, yo soy el camino, la vérité et la vie. la verdad y la vida. Jésus leur révèle une vérité, Jesús les revela una verdad, comment y arriver. la verdad de cómo llegar. Si une personne n'est pas avec Jésus, Si una persona no está con Jesús, donc le chemin, o sea, el camino, il ne peut pas connaître la vérité. no va a poder conocer la verdad Il ne peut pas avoir la vie. y no puede tener vida. Amen. On va lire dans Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se removía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amen. Le verset 24 dit, El versículo 24 dice, c'est ainsi qu'il chassa Adam. es así como él echó fuera a Adán, al hombre, Il mit à l'orient y puso al oriente du jardin d'Éden del huerto del Edén les chérubins querubines qui agitent une épée flamboyante con una espada que se removía por todos lados, pour garder le chemin de l'arbre de vie. para guardar el camino del árbol de la vida. Pourquoi Dieu a mis les chérubins à l'ouest du jardin? ¿Por qué Dios puso querubines al oriente del jardín? C'est pour garder le chemin de l'arbre de vie. Era para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. L'homme n'avait pas obéi. El hombre no había obedecido. Il ne pouvait pas accéder à l'arbre de vie. Él no podía ahora acceder al árbol de la vida. Dans cette condition, Él no podía acceder al árbol de la vida en esta condición. la recommandation, c'est de ne pas manger. La recomendación fue no coman. Celui de la science du bien et du mal. Aquel, el de la ciencia del bien y del mal. La recommandation, c'est de ne pas manger. La recomendación fue no coman, Car si l'homme mangeait, porque si el hombre comía, il sera comme un Dieu. sería como un Dios Pour soi-même. un Dios por sí mismo. L'homme, avant de manger, El hombre, antes de comer, voyait avec les yeux de son Créateur. veía con los ojos de su Creador, Il voyait avec un regard de compassion, miraba con una mirada de compasión, d'amour. de amor, Mais après, pero luego il voyait comme un homme, él veía como un hombre, comme un être créé, como un ser creado, qui a voulu vivre sans Dieu. como un ser creado que quiso vivir sin Dios. L'homme a voulu connaître les choses par soi-même. El hombre quiso conocer las cosas por sí mismo. À partir de là, A partir de ahí, l'homme n'a plus senti, el hombre no sintió más ni a vu les choses comme Dieu. ni vio
más las cosas como las veía y las sentía Dios. Les personnes se demandent Las personas se preguntan, pourquoi il y a tellement du mal dans le monde. ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Et c'est parce que l'homme gouverne Y es porque el hombre gobierna et fait justice selon lui. y hace justicia según él. Et l'homme sans Dieu est pire que les bêtes. Y el hombre sin Dios es peor que las bestias. Il est égoïste, Él es egoísta, mesquin, mezquino, radin. avaro. Il pense qu'à lui-même. Él piensa solo en sí mismo. Le mal dans le monde El mal en el mundo est le résultat de l'élection de l'homme. es el resultado de la elección del hombre. Il y avait deux arbres importants, Había dos árboles importantes. celui de la science du bien et du mal, Aquel, el de la ciencia del bien y del mal, et l'arbre de la vie. y el árbol de la vida. Le premier concernait la sagesse humaine, El primero concernía a la sabiduría humana, la puissance de l'homme al poder del hombre sans Dieu. sin Dios. L'homme ne pouvait pas manger du premier arbre, El hombre no podía comer del primer árbol, mais il n'avait pas de commandement pour le deuxième arbre. pero no había un mandamiento para el segundo árbol. L'homme a préféré d'avoir l'autonomie, El hombre prefirió tener la autonomía, l'indépendance de Dieu, la independencia de Dios, l'indépendance de son avis, la independencia de su manera de ver, la independencia de su consejo, l'indépendance de sa justice la independencia de su justicia et avoir son propre avis. y tener él su propia opinión. Il n'a pas mangé de l'arbre de vie. Y no comió el árbol de la vida. Il a décidé de manger l'arbre qui le menait à la mort. Él decidió comer del árbol que lo llevaba a la muerte. Et tout en étant mort, Y cuando ya estaba muerto, il ne pouvait pas accéder à la vie. no podía acceder a la vida. La vie régnait dans le jardin. La vida reinaba en el jardín. L'arbre de vie était au milieu. El árbol de vida estaba en el medio, Comme dit Genèse chapitre 2 verset 9. como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Mais l'homme avait choisi, Pero el hombre había elegido. il a choisi la mort. Él eligió la muerte. Il a choisi de s'éloigner de Dieu, Él eligió la muerte. Él eligió alejarse de Dios, de sa présence. de su presencia. Même si Dieu a sacrifié un animal Mismo si Dios sacrificó un animal et il les a revêtus, y los vistió, la justice de Dieu n'est pas satisfaite. la justicia de Dios no fue satisfecha. Le sacrifice d'un animal El sacrificio del animal n'a pas enlevé le péché. no retiró el pecado. Dieu a chassé Adam du jardin Dios echó a Adán del jardín pour cultiver la terre d'où elle était prise. para cultivar la tierra de donde él había sido retirado. Adam pouvait planter Adán podía plantar, et se nourrir de sa récolte, comer de su cosecha, mais ce qui était impossible pour lui, pero lo que le era imposible para él c'est revenir une autre fois à la présence de Dieu. era de volver otra vez a la presencia de Dios, Car le chemin vers la présence de Dieu était bloqué. porque el camino hacia la presencia de Dios estaba bloqueado, C'est-à-dire gardé par les chérubins. o sea, cuidado o resguardado por los querubines, Avec une épée flamboyante. con una espada encendida. Le désir de revenir à la présence de Dieu El deseo de volver a la presencia de Dios est toujours au fond de l'être humain.
está siempre en el interior, en el fondo del ser humano. Mais pour que Adam puisse revenir à la présence de Dieu Para que Adán pueda volver a la presencia de Dios et récupérer ce qu'il avait perdu, y recuperar lo que él había perdido, elle devait passer par l'épée, él tenía que atravesar, pasar por la espada, qui est la justice de Dieu. que es la justicia de Dios. Dieu a toujours montré son amour Dios mostró siempre su amor envers l'être humain. hacia el ser humano. Depuis la Genèse, Desde Génesis on voit l'intention du Père vemos la intención del Padre, de faire revenir l'homme auprès de lui. la intención del Padre de hacer volver al hombre cerca de él. L'action de Christ, La acción de Cristo, le travail d'approcher l'homme à son Créateur, el trabajo de acercar al hombre a su Creador, a été mise en route du commencement. fue puesto en marcha desde el comienzo. Dans des différents passages, En diferentes pasajes, versículos, nous avons des exemples tenemos ejemplos, de rencontres entre Dieu et certaines personnes. tenemos el ejemplo de encuentros entre Dios y algunas personas. Mais le plan était de donner Pero el plan era de dar à tous les hommes a todos los hombres la possibilité de se rencontrer avec Dieu. la posibilidad de encontrarse con Dios. On va directement à l'exemple de Moïse. Vayamos directamente al ejemplo de Moisés. Dieu demande à Moïse Dios pide a Moisés de faire une tente de rencontre. de hacer la tienda del reencuentro Et un voile qui servira de séparation y un velo que servirá como separación entre le lieu saint et le lieu très saint. entre el lugar santo y el lugar santísimo. Le voile était comme une épée, El velo era como una espada, car celui qui essaie de l'affranchir porque el que intentaba traspasar hacia el lugar santísimo, affranchir cette limite traspasar ese límite puesto, sera puni de mort. era condenado a muerte. Seulement le souverain sacrificateur Solo el soberano sacrificador, solo el sumo sacerdote, qui avait accès une fois par an. tenía acceso una vez por año. Il y avait de nombreux sacrifices réalisés chaque jour Había numerosos sacrificios realizados cada día. Ces sacrifices étaient nécessaires Esos sacrificios eran necesarios pour trouver une tranquillité para encontrar una tranquilidad, vis-à-vis de Dieu. para encontrar una tranquilidad hacia Dios, Mais le voile demeurait toujours. pero el velo permanecía siempre. Le chemin qui mène à la présence de Dieu était coupé. El camino que llevaba a la presencia de Dios estaba cortado. Même les sacrifices ne donnaient pas une libre entrée dans le sanctuaire. Mismo los sacrificios no daban una libre entrada en el santuario. L'homme ne pouvait pas accéder à la présence de Dieu. El hombre no podía acceder a la presencia de Dios. L'homme n'avait plus de place dans la maison de son Créateur. El hombre no tenía más lugar en la casa de su Creador. L'homme était complètement étranger aux alliances de sa promesse. El hombre era completamente extraño, extranjero a las alianzas de la promesa, Sans espérance et sans Dieu dans le monde. sin esperanza y sin Dios en el mundo. On va lire dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Leamos Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amen. Jésus nous révèle une vérité. Jesús nos revela una verdad. Il dit, Él dice, personne ne connaît le Fils nadie conoce al Hijo, si ce n'est le Père. si no es el Padre. Personne non plus ne connaît le Père Tampoco nadie conoce al Padre, si ce n'est le Fils. si no es el Hijo, Et celui à qui le Fils veut le révéler. y a quien el Hijo quiere revelar. Jésus utilise deux mots. Jesús utiliza dos palabras, Connaître et révéler. conocer y revelar. Connaître, c'est au niveau de l'homme. Conocer es al nivel del hombre, Mais révéler, pero revelar c'est faire connaître ce qui est caché pour l'homme. es dar a conocer aquello que está escondido para el hombre. Amen. Dieu est descendu sur terre Dios descendió a la tierra pour se révéler à l'homme. para revelarse al hombre. On ne connaît pas tout de Dieu, No conocemos todo de Dios, seulement ce que nous a été révélé. solo aquello que nos ha sido revelado. Celui qui connaît le Fils, Aquel que conoce al Hijo c'est le Père. es el Padre, Et celui qui connaît le Père, y aquel que conoce al Padre c'est le Fils. es el Hijo. Nous connaissons Dieu à la limite de ce que nous a été révélé. Es por eso que nosotros conocemos a Dios según lo que nos ha sido revelado. Amen. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 10, on va le lire. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 9 al 10, vamos a leerlo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amen. Personne ne peut nous faire connaître le Père que Jésus. Nadie puede hacernos conocer al Padre si no es Jesús. Dans Jean 1 chapitre 18 dit, En Juan capítulo 1, versículo 18 dice, personne n'a jamais vu Dieu. nadie vio a Dios, Le Fils unique el Hijo único qui est dans le sein du Père que está en el seno del Padre, est celui qui l'a fait connaître. Él le ha dado a conocer. Amen. Personne, Nadie, aucune religion ninguna religión ne peut me faire connaître le Père, puede hacerme conocer al Padre, sauf Jésus, salvo Jesús, qui est le chemin qui mène à Dieu. que es el camino que nos lleva a Dios. Celui qui peut me faire connaître le Père El que me puede hacer conocer al Padre et récupérer ce que Adam a perdu y recuperar lo que Adán perdió est celui qui est prêt à subir l'épée. es aquel que está dispuesto a pasar por la espada, La justice de Dieu. la justicia de Dios. Amen. On va lire dans Zacharie chapitre 13 verset 7. Leamos Zacarías capítulo 13, versículo 7.
Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Amen. Je vous pose une question. Yo les hago una pregunta. Qui est ce pasteur? ¿Quién es ese pastor? On va le relire à nouveau. Vamos a leerlo nuevamente. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Amen. Le verset dit, El versículo dice, épée, lève-toi. espada, levántate. Je vous dis que depuis Adam, Yo les digo que desde Adán, l'épée n'était pas levée. esa espada no fue levantada. La justice de Dieu n'a jamais été satisfaite. La justicia de Dios no fue nunca satisfecha. Le verset dit, El versículo dice, épée, espada, lève-toi et frappe le pasteur. levántate y golpea al pastor. Ce pasteur, c'est Jésus-Christ, Ese pastor es Jesucristo, le compagnon de Dieu depuis l'éternité. el compañero de Dios desde la eternidad. Jésus est celui qui a accepté que l'épée tombe sur lui. Jesús fue aquel que aceptó que la espada caiga sobre él. La justice de Dieu. La justicia de Dios. Jésus est le pasteur. Jesús es el pastor. Amen. Amén. Seul le sacrifice de Jésus Solo el sacrificio de Jesús a pu déchirer le voile. pudo romper el velo. La parole dit dans Matthieu chapitre 27, verset 51, on va le lire. La palabra dice en Mateo capítulo 27, versículo 51, vamos a leerlo. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amen. Amén. Amen. Amén. Le voile du temple se déchira en deux, El velo del templo se rasgó en dos, depuis le haut jusqu'en bas. de arriba abajo. Le voile se déchira depuis le haut jusqu'en bas. El velo se rasgó de arriba abajo. Le voile s'est déchiré El velo se rasgó depuis le haut jusqu'en bas. de arriba hasta abajo, Non du bas jusqu'au haut. no desde abajo hacia arriba. L'homme ne peut rien faire avec tous ses efforts, El hombre no puede hacer nada con sus esfuerzos, avec ses sacrifices. con sus sacrificios. L'homme ne peut pas déchirer le voile. El hombre no puede rasgar el velo. Seulement une force supérieure Solo una fuerza superior peut déchirer le voile puede rasgar el velo depuis le haut, desde arriba, afin que l'humanité a fin que toda la humanidad puisse avoir accès à la présence de Dieu. pueda tener acceso a la presencia de Dios. Amen. Amén. On ne se fatigue pas d'insister No nos cansamos de insistir et de dire y de decir que nous avons libre accès à la présence de Dieu. que tenemos libre acceso a la presencia de On a- Dios. On n'a pas besoin d'aucun sacrifice. No tenemos necesidad de hacer ningún sacrificio. Jésus-Christ, Jesucristo, par sa grâce, por su gracia, nous avons accès à sa présence. tenemos acceso a su presencia. On insiste surtout avec nos prières. Insistimos sobre todo con las oraciones que hacemos. On ne peut pas demander à Dieu de nous ramener à sa présence, No podemos pedir a Dios, llévanos a tu presencia, de nous ramener au lieu très saint, llévanos al lugar santísimo, car nous avons accès direct
à travers Christ. Porque hoy tenemos acceso directo a través de Cristo. Ceci est glorieux. Y esto es glorioso. Ceci est glorieux. Esto es glorioso. Il n'y a pas d'obstacle No hay pour obstáculo accéder à la présence de Dieu. para acceder a la presencia de Dios. Il n'y a pas d'obstacle No hay obstáculo pour arriver à l'arbre de vie para llegar al árbol de la vida qui est au milieu du que jardin. está en el medio del jardín. Il n'y a pas d'obstacle pour arriver à l'arbre de vie No hay obstáculo para llegar al árbol de la vida qui est au milieu du jardin. que está en el medio del jardín. Amen. Amén. Tu pourras me dire, Me podrás decir, mon frère, il y a beaucoup d'obstacles dans ma vie. hermano, pero hay muchos obstáculos en la vida. Et je te dis bien sûr, Y yo te digo, sí, por supuesto. il y a des obstacles, Hay des obstáculos, difficultés, dificultades, des afflictions. aflicciones. Mais cela concerne notre corps physique, Pero eso concierne nuestro cuerpo nos físico, sentiments, nuestros sentimientos, nos émotions. nuestras emociones. Mais il n'y a pas des obstacles pour expérimenter la présence de Dieu. Pero no hay obstáculos para experimentar la presencia de La Dios. vie de Dieu en nous. La vida de Dios en nosotros. Il n'y a plus d'épée No hay más espada qui nous empêche l'accès à la vie. que nos impida el acceso a la vida. Quelqu'un est mort à notre place. Alguien murió en nuestro lugar. Il n'y a pas des obstacles pour accéder à la vie éternelle. No hay obstáculo para acceder a la vida eterna. Car celui qui mange de l'arbre de vie Porque aquel que come del árbol de vida vivra éternellement. vivirá eternamente. Amen, hermanos. Amén. On va lire dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amen. Amen. Jésus est la route nouvelle et vivante. Jesús es el nuevo camino y vivo. Par son sacrifice, Por su sacrificio, nous avons un libre accès dans le sanctuaire, tenemos un libre acceso al santuario, dans la présence de Dieu. a la presencia de Dios. Mes frères, Hermanos, l'épée a été levée une fois pour toutes la espada se levantó una vez para siempre et la justice de Dieu est satisfaite. y la justicia de Dios fue satisfecha. Amen. Gloria a Dios. Amén. On va lire Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 30 al 32. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Maintenant que nous avons cru en Jésus, Ahora que hemos creído en Jesús, lui, le chemin, Él, que es el camino, il nous demande de demeurer dans sa parole. nos pide de permanecer en su palabra, Car sa parole est la vérité. porque su palabra es la verdad, Afin que nous puissions être vraiment ses disciples. para que podamos ser realmente sus discípulos, Car nous connaîtrons la vérité porque conoceremos la verdad et la vérité nous affranchira. y la verdad nos hará libre. Amen. On va lire dans Jean chapitre 18, verset 37.
Leamos Juan capítulo 18, versículo 37. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amen. Jésus est venu au monde Jesús vino al mundo pour rendre témoignage à la vérité. para dar testimonio a la verdad. Qu'est-ce que la vérité? ¿Qué es la verdad? La vérité, c'est tout ce que vient de Dieu. La verdad es todo lo que viene de Dios. Lorsqu'Adam a décidé pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Cuando Adán decidió por el árbol del conocimiento del bien y del mal, il a commencé à voir comme un homme. él comenzó a ver como un hombre. Et en plus, Y además de esto, celui qui souhaite sa destruction, aquel que desea su destrucción, c'est-à-dire le diable, o sea, el diablo, il continue à le tromper. continúa a engañarlo. Le diable connaît l'être humain. El diablo conoce al ser humano. Alors il profite Entonces él aprovecha en remplissant ses pensées de désirs llenando sus pensamientos de deseos qui vont finir par le détruire complètement. que van a terminar para destruirlo completamente, En le faisant s'occuper haciendo que él se ocupe, seulement d'un bonheur passager. que se ocupe solamente de una felicidad pasajera, Comme le plaisir des vices, como los placeres de vicios, drogue, droga, tabac, tabaco, l'amour pour l'argent, el amor al dinero, les biens, los bienes, le sexe illicite. el sexo ilícito. L'homme est déjà mort dans son intérieur. El hombre está ya muerto en su interior, Tout cela fait oublier pero todo eso le hace olvidar par un moment. por un momento. L'homme sans Dieu est mort, El hombre sin Dios está muerto, mort dans son intérieur. muerto en su interior. Et le bonheur éphémère Y la felicidad pasajera lui fait oublier sa solitude. le hace olvidar su soledad. L'homme a été créé pour vivre dans le bonheur. El hombre fue creado para vivir en la felicidad, D'être comblé par la présence de Dieu. la felicidad de ser lleno por la presencia de Dios. L'homme sans Dieu trouve toujours un vide à l'intérieur de lui. El hombre sin Dios encuentra siempre un vacío en su interior. Seul le retour à Dieu peut le remplir. Solo el regreso a Dios lo puede llenar. Pas tous les hommes connaissent le chemin qui mène vers Dieu. No todos los hombres conocen el camino que lleva al hombre a Dios. Certains adorent des statues Algunos adoran estatuas pour remplir le vide. para llenar ese vacío. D'autres célèbrent des différentes fêtes Otros celebran y hacen diferentes fiestas pour se sentir la joie. para sentir gozo, Mais tout est faux. pero todo es falso. C'est pour cela que Jésus a dit, Es por eso que Jesús dijo: je suis venu pour témoigner de la vérité, yo vine para dar testimonio de la verdad, pour nous révéler le vrai Dieu, para revelarnos el verdadero Dios, la vraie adoration, la verdadera adoración, le vrai bonheur, la verdadera felicidad, la vraie paix, la verdadera paz, le vrai amour. el verdadero amor.
vous connaîtrez la vérité van a conocer la verdad et la vérité vous affranchira. y la verdad los hará libre. Jésus veut nous dire, Jesús quiere decirnos, vous êtes liés par des choses fausses. están ligados por cosas falsas. Seule la vérité vous rendra libre. La verdad los hará libre. Libre du mensonge. Libre de la mentira. Tout le monde chante sur l'amour. Todo el mundo canta sobre el amor. Et tout le monde prétend connaître l'amour. Y todo el mundo pretende conocer el amor. Sûrement vous connaissez des personnes qui sont tombées amoureux. Sin duda ustedes conocen personas que se enamoraron Ils arrivent même à écrire le nom de sa femme sur son corps. hasta llegar a escribir el nombre de su mujer en el cuerpo Car il dit qu'il l'aime tellement. porque dice, la amo tanto, Mais quelque temps ensemble, pero pasa un tiempo que están juntos ils se séparent. y se separan. Il reste que le nom de sa femme écrit sur son corps. Y queda solamente el nombre de su mujer escrito en el cuerpo. C'est un faux amour. Es un falso amor. Cela est un amour fondé selon l'homme. Es un amor fundado según el hombre, Selon son avis, según su manera de ver, selon ses sentiments. según sus sentimientos. L'amour qui n'est pas fondé en Dieu El amor que no está fundado en Dios est éphémère. es efímero. Amnon, fils de David, Amón, hijo de David, a aimé aussi sa sœur Tamar. amó también a su hermana Tamar. Vous connaissez cette histoire. Ustedes conocen esta historia. Un amour fondé sur la passion impulsive. Un amor que fue fundado en la pasión impulsiva. Toute chose fondée sur les sentiments humains Todas las cosas que son fundadas sobre sentimientos humanos, fondée sur la vie humaine, fundados sobre la opinión humana, ne vont pas remplir le vide que tu as. no van a llenar el vacío que tenés. Ce vide se remplit uniquement avec la présence du Seigneur. Ese vacío se llena únicamente con la presencia del Señor. Si tu penses que tu es chrétien Si pensás que sos cristiano et tu te sens un vide, y sentís un vacío, alors il y a quelque chose qui ne va pas bien. entonces hay algo que no está bien, Il n'y a pas d'obstacle pour expérimenter la présence de Dieu. porque no hay obstáculos para experimentar la presencia de Dios. Sache que nous aurions des problèmes, Quiero que sepas que tendremos problemas, des difficultés, dificultades, car c'est écrit. porque está escrito. On peut manquer de tout, Nos puede hacer falta de todo, mais pas de la présence de Dieu. pero no nos puede faltar la presencia de Dios. Lorsqu'on reconnaît que seul Jésus-Christ est le chemin, Cuando reconocemos que solo Jesucristo es el camino, et si tu suis ses conseils, y si seguís sus consejos, les difficultés jamais seront un obstacle las dificultades nunca serán un obstáculo, pour arriver à la place que Jésus est en train de nous préparer. nunca serán un obstáculo para llegar al lugar que Jesús está preparándonos. Jamais les problèmes quotidiens Nunca los problemas cotidianos ne seront un obstacle serán un obstáculo pour vivre pour toujours, para vivir para siempre comblés avec notre Créateur. llenos de nuestro Creador. Aimes-tu la vie? ¿Amas la vida? Veux-tu avoir la vie? ¿Querés tener la vida? Veux-tu jouir de la plus merveilleuse des expériences? ¿Querés regocijarte de las más maravillosas de las experiencias? Avoir la présence de Dieu dans ton intérieur. O sea, de tener la presencia de Dios en tu interior. La vie que Dieu nous donne, La vida que Dios nos da, seulement on peut la saisir par Jésus-Christ. solamente podemos acceder a través de Jesucristo. C'est lui le chemin, Él es el camino, la vérité la verdad et la vie. y la vida. Amen. On va prier.
Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci pour l'œuvre que tu as fait pour nous. Gracias por la obra que has hecho en nosotros. Merci pour ton Fils Jésus-Christ Gracias por tu Hijo Jesucristo, que tu as envoyé que tú has enviado pour récupérer ce que Adam avait perdu. para recuperar lo que Adán había perdido. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, L'épée qui devait tomber sur nous la espada que tenía que caer sobre nosotros. est tombée sur lui. Cayó sobre él. Maintenant, nous avons libre accès à toi Hoy tenemos libre acceso a ti par Jésus-Christ. a través de Jesucristo. Tu nous as fait connaître le chemin Nos has hecho conocer el camino et la vérité nous a rendus libres. y la verdad nos hizo libre. Libres du mensonge. Libre de la mentira. Aujourd'hui, nous vivons en nouveauté de vie. Hoy vivimos en novedad de vida. Tu as fait possible ce qui était impossible à l'homme. Has hecho posible lo que era imposible para el hombre. Le voile a été déchiré El velo fue rasgado et nous avons un libre accès y tenemos libre acceso à ta présence. a tu Et ta presencia. présence est en nous Y tu presencia está en nosotros par ton Esprit Saint. a través de tu Espíritu Santo. Et bientôt, Jésus reviendra Y pronto Jesús volverá. nous chercher pour habiter dans ta maison. Volverá a buscarnos para vivir en tu casa. Pour l'éternité, Por la eternidad. on t'aime, Seigneur. Te amamos, Señor, Dans le nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Si tu écoutes pour la première fois, Y si escuchas por la primera vez, je t'invite à que tu puisses reconnaître Jésus-Christ. te invito a que puedas reconocer a Jesucristo. Que Jésus est le chemin Reconocer que Jesucristo es el camino qui va te conduire à la vie. que va a conducirte a la vida. Tu auras sa présence dans ta vie, Tendrás su presencia en tu vida, 24 sur 24. 24 horas sobre 24 horas. Dis avec moi, Decí conmigo, Seigneur Jésus, Señor Jesús, je veux me réconcilier avec Dieu. quiero reconciliarme con Dios. J'ai fait beaucoup de mal, Hice mucho mal, mais aujourd'hui, pero hoy je sais que tu es le chemin yo sé que eres el camino pour accéder à la vie, para acceder a la vida, car tu as reçu le châtiment à ma place. porque tú has recibido el castigo en mi lugar. Je me sens mort intérieurement. Me siento muerto interiormente. Je veux avoir la vie en toi. Quiero tener la vida en ti. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Amén.